Para darles la bienvenida y Angie tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida oficial y bueno, gracias a todos por venir, a Zona Futuro por recibirnos y bueno, estos tres autores que nos van a estar contando acerca de, bueno, esta pregunta, este título que le pusimos a esta charla del futuro de la energía, algo que nos preocupa, ¿no?, en el mundo. Quería, bueno, empezar presentándolos. Estamos con Ernesto Pico, que es cronista, docente de grado y posgrado e investigador, y desde el 2024 es jefe de la redacción de revista Anfibia, y es autor del libro Crónicas de Litio, Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global, de Ediciones Futurock. Estamos con Rubén Lobuolo, que es economista, egresado de la Universidad Nacional del Litoral Argentina, y sus investigaciones y publicaciones se ocupan de temas vinculados con políticas sociales, mercados de empleo, distribución, teoría y política económica, y publicó el libro Por un Estado Ecosocial con la editorial Siglo XXI, y a Nicolás Malinowski, que es de Córdoba, Argentina, doctorando en Economía Política Mundial, estudia en Brasil, magíster en Gestión de la Energía e ingeniero electricista, y que escribió el libro Crítica de la Energía Política, que publicamos en La Libre Editora. Como para poner un poco en contexto, antes de arrancar la charla, les quería pedir que cada uno nos cuente más o menos de qué va cada uno de sus libros, que son bien distintos, pero igual se cruzan en algunas cosas, como para empezar a charlar. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación, un honor, un gusto compartir con Rubén, con Nico esta conversación y muy cortito, Crónicas del Litio, también para lo que hablamos afuera, es un libro periodístico, no es un libro académico, que de algún modo intenta contar un poco a ras del suelo cómo se ven afectadas las vidas de las personas en el, entre comillas, triángulo del litio, en el norte de Argentina, el norte de Bolivia, el norte de Chile y el sur de Bolivia, a partir de este boom que hay de la extracción del litio desde los 90 en la región. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con los científicos? ¿Qué pasa con los habitantes y los miembros de las comunidades originarias, básicamente? Y un poco cuenta esa búsqueda, ese recorrido y lo diferente que han sido los modos de gestionar el recurso en cada uno de los tres países y los distintos conflictos que se presentan en cada uno a partir de la aparición y de la puesta en escena del litio como recurso clave para la fabricación de baterías, para la transición energética, etcétera, que bueno, ya tendremos tiempo de conversar, pero ese es como el brevísimo resumen para irlo pasando. Gracias. Bueno, mi libro es más bien académico. No diría académico, es resultado de una larga investigación que es motivada por lo que yo creo es la pregunta clave que se tiene que hacer todo investigador: ¿en qué estoy equivocado? Y básicamente hace un tiempo me di cuenta que estaba equivocado porque todo el trabajo que yo había hecho en materia de economía y política pública no había tenido en consideración que las sociedades y por ende los sistemas económicos están insertos en un entorno natural, que hay toda una enseñanza errónea que ignora totalmente que las actividades humanas están en un entorno finito, que tiene límites. Y también me di cuenta que estaba totalmente equivocado en lo básico, que es que normalmente en economía se enseña que existe un proceso de producción, un proceso de distribución y un proceso de consumo en la economía. Pero se comen dos procesos. Uno, el proceso de extracción de materia prima. Y dos, se comen los desechos resultantes de todos esos procesos económicos. Entonces, en la economía no hay tres procesos, son 5. Y a partir de esta constatación, y la hago corta, yo me planteé qué tipo de sociedades son necesarias
para prevenir el probable colapso del entorno natural y por tanto del entorno social a partir de estas constataciones. Entonces hay una primera parte metodológica que trabajo todo lo que puedo, lo que se conoce normalmente como la teoría de los sistemas, la comprensión de la economía no a partir de las típicas curvas de oferta, demanda y todas esas cosas que te enseñan en la facultad, sino a partir del funcionamiento de sistemas abiertos, autorreferenciales, adaptativos y que obviamente generan permanentes transferencias desde un sistema, por ejemplo, los sociales a otros sistemas que son los naturales y viceversa, en una permanente transformación. Y en base a eso después me planteo justamente qué tipo de sociedad y qué tipo de política pública tenemos que hacer o tendríamos que construir, el subtítulo un poco me lo dice, ideas para proteger la sociedad en un mundo catastrófico. Y con esto estoy cerrando. O sea, yo asumo, y no tengo tiempo para discutir, que los datos duros de las otras ciencias que los economistas y muchas de las otras ciencias sociales ignoran, la ciencia de la astronomía, la física, la biofísica, la química, todos los datos duros que nos tiran son correctos. O sea, que, digamos, el planeta, el sistema Tierra, está atravesando límites donde ya se corre un serio riesgo de que haya un colapso del entorno natural al cual estamos habituados, y que eso se llama la era del antropoceno, o sea, los cambios que se están produciendo en el entorno de vida como resultado de la actividad humana. Bueno, y entonces esas son las preguntas sobre las que me manejo, y para los que piensan a veces que estos son temas, estos ambientalistas, que no es mi caso, o sea, es mi caso, sí, pero digamos, voy a citar para ver la actualidad que tiene esto. La persona que ocupa la presidencia de la Nación hace poco en la Bolsa de Comercio de Rosario dijo abiertamente que el ambientalismo idiota no nos quiere dejar gozar de nuestras riquezas naturales. Estoy citando. Que no están ahí para ser contempladas, sino que están ahí para ser explotadas, dijo. Incluso, comillas, para destruir el planeta. Estoy citando, porque nosotros somos los elegidos de Dios y para eso nos eligió Dios. Simplemente cito esto para mostrar la actualidad de esta cuestión. Nos estamos jugando el futuro de la vida del planeta y tenemos el planeta en manos de una dirigencia que considera que destruirlo es un derecho y que no se... Es más, hay un punto, y esto es parte de mi libro, que rechaza cualquier tipo de compromiso generacional. ¿Por qué no tenemos, dice también la misma persona, que preocuparnos por las generaciones futuras? Tenemos que disfrutar el presente, consumir lo máximo que podamos, producir, extraer, sacar todos los recursos que podamos para disfrutarlo. Bueno, en esa temática o de esas cuestiones, cuestionar este tipo de planteo y plantear no solo lo erróneo, sino lo ya directamente catastrófico de este tipo de planteo, y cierro con esto, y creo que la originalidad del libro es vincular estos problemas con la desigualdad. Lo que el libro trata de demostrar es que esto no se resuelve si no se resuelve la desigualdad. Y los datos duros, no los voy a citar, son muy claros. Pero doy solamente uno. El 10% más rico del planeta es el responsable del 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, esto es clarísimo. El planeta está donde está, empujado por los patrones de consumo y de inversión de los ricos. Y por lo tanto, si no tenemos políticas que reviertan este tipo de cuestión, es muy difícil que podamos afrontar estos problemas. Bueno, buenas noches, gracias Angie por la presentación y... Hola, ahí está. Gracias por la presentación, Angie, y a Zona Futuro por el espacio y a los colegas que precedieron, Ernesto y Rubén.
Bueno, crítica de la energía política creo que dialoga con estos dos libros que vienen comentando, tanto de litio, Crónicas de litio, como el libro de Rubén, en términos de, crítica de la energía política, plantea justamente un análisis de los intereses de poder detrás del sector energético. Y justamente el libro está compuesto por 2 artículos que son ensayos académicos y también más con un tinte tal vez periodístico o de militancia, donde por un lado hay un análisis del sector energético a nivel internacional, sobre todo tomando el punto de partida, o sea, este libro fue publicado el año pasado, tomando el punto de partida de lo que fue el conflicto de Rusia y Ucrania y cómo reorganiza, digamos, a partir de ese hecho el mercado energético global y cómo eso impacta, digamos, en el mundo y sobre todo en la reconfiguración del poder a nivel global, sobre todo enmarcado en la disputa entre Estados Unidos y China, con un imperio estadounidense de una hegemonía en relativa decadencia y la emergencia de China, ¿no? Y cómo esa dinámica de poder afecta a los territorios en América Latina, en Argentina en particular, donde tenemos estos grandes recursos naturales y tenemos los intereses, como recién mencionaba Rubén, de un presidente de la nación, donde plantea, bueno, explotemos sin ningún tipo de consecuencias estos recursos naturales. Y otra parte del libro se mete en Argentina y analiza lo que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, donde genera, digamos, justamente los cambios estructurales para provocar esto que bien citaba esa frase del presidente. Me parece que ahí queda bien condensado el programa y el proyecto económico y político que hoy está gobernando la nación y cómo están justamente intentando un modelo extractivista y primarizador. Y el RIGI creo que es la síntesis o el punto de partida de eso, ¿no? Donde, ¿por qué la importancia? Me parece que cuando lo discutimos incluso con la Libre, de poner el RIGI, era la cuestión de que son 30 años donde se le da seguridad jurídica a estas empresas para el saqueo sin ningún tipo de beneficio a la sociedad argentina y ni hablar en términos de desigualdad, y es solamente un proyecto de saqueo en términos de recursos. Y después, bueno, hay unas reflexiones finales que ahí tendrán que leer el libro para ver cuáles son las reflexiones y si las compartimos o no. Bueno, gracias por presentar más o menos cada uno de los libros. Bueno, yo hago un mea culpa, no soy una especialista en el tema, así que vine acá a aprender y a escucharlos principalmente, porque claramente es un tema que nos tiene que preocupar un poco a todos, ¿no? Pero antes de hablar acerca de ese futuro posible, de hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo, quería volver un poco para atrás y preguntarles acerca de, bueno, cómo ven el contexto internacional, ¿no? Un poco a partir de la pandemia, a partir de las guerras del mundo que están ocurriendo, Rusia, Ucrania, Irán, Estados Unidos, Venezuela, ¿no? Distintos hechos que fueron ocurriendo en los últimos años. ¿Cómo eso afecta, quizás, Ernesto, te lo pregunto desde el lado, me podés responder desde el lado periodístico, ¿no? En las sociedades, por ejemplo, o Rubén, acerca de, bueno, si es que hay algún lugar en el mundo donde hay un estado ecosocial, o qué sería ese estado ecosocial, si hay alguna cercanía a eso. Y bueno, también, Nico, desde la economía y desde el sector más energético en el contexto internacional, ¿cómo ven lo que fue pasando en los últimos años, como para hacer una recapitulación un poco de la historia reciente? A ver, yo quizás sea el menos específico de todos, pero lo hablábamos hace un momento antes de sentarnos aquí. Pasan demasiadas cosas fuera del radar, en términos, por un lado, de toma de decisiones, pero sobre todo en términos de lo que significa el avance del extractivismo, sobre todo en las regiones más aisladas y alejadas y lejos del foco de las cámaras. Lo que pasa con el litio es una de las cosas por las cuales nosotros también hicimos el libro con Futurock, porque está absolutamente fuera del radar. Es difícil pasar por una planta de extracción de litio. Es muy difícil llegar si uno quiere ir, además.
Es difícil de imaginar, de verlo, ¿no? Como uno puede imaginarse el petróleo, puede imaginarse el oro, el cobre, con el litio más difícil, está pasando muy fuera del radar. Están pasando cosas todo el tiempo, ha habido un derrame importantísimo y muy grave en Catamarca hace unos días, las empresas están cambiando de mano todo el tiempo. Entonces, por un lado, yo diría eso respecto, como primer cosa, pensar, hay muchas cosas que ocurren fuera del radar, algunas cosas son noticias, otras hay que hacer un esfuerzo por tratar de seguirlas y visibilizarlas, y cuando uno la logra visibilizar, bueno, hay gente que puede entenderla en el contexto. Bueno, hay que hacer también, hay un trabajo que también es responsabilidad de los periodistas, ¿no? Para poner para visibilizar y dar algunas discusiones. Y por otro lado, respecto al contexto internacional, hay algún par de datos sobre el tema litio puntual que está cambiando permanentemente. El mundo, a ver, me hago un zoom out. En general el mundo, lo que parece que está pasando con Estados, fundamentalmente a partir de este nuevo reparto que parece estar haciéndose del mundo con Estados Unidos, ¿no? Volviendo al, entre comillas, patio trasero, Rusia, China quedándose con su zona, bajando un poco la intensidad de los conflictos, al menos entre las partes, Rusia aislado allí donde está. Y otros actores como por ejemplo Japón, que está comprándole litio a Australia, que es más caro pero que es más seguro para evitar salir por fuera del eje de China. Hay toda una serie de movimientos que se están dando ahí, en ese nuevo reparto del mundo, donde además Estados Unidos ahora dice, y avanza, y lo dicen desembosadamente hace unos años del Comando Sur, esto de que hay que cuidar el litio y los recursos naturales de la región entre los chinos, pero además lo dicen en conferencias abiertas, en mesas sentadas con mucha más gente que esta, frente a cámaras, sin ningún tipo de pudor, y eso está cambiando bastante la escena. Te diría que lo más preocupante en este momento, en términos internacionales, ocurre a nivel de la región, que es que hemos perdido una oportunidad a nivel regional de articular políticas públicas y un diseño estratégico del uso de los recursos cuando teníamos gobierno más progresista en la región. Ahora tenemos un Milei, un Kast y un Rodrigo Paz que están abriendo todo, o sea, están... Sí, y si me permite un último asterisco, nosotros en Argentina, a pesar del RIGI, pensando en lo que decía Nico recién, sí, el RIGI empeora la situación, pero nosotros en Argentina ya antes, desde la década del 90, teníamos la legislación más permisiva y que le daba más privilegios a los capitales extranjeros en la región. A un nivel de regalados estábamos que era gravísimo, ¿no? Incluso desde la década del 90 para aquí sin aceptar a ningún gobierno. Porque teníamos las regalías más bajas, porque estaban las provincias compitiendo entre sí a ver quién entregaba más rápido y más fácil los recursos a los que vinieran, sean yanquis, chinos, coreanos, franceses, y con un nivel de entrega de los recursos que se entregan a perpetuidad, que se entregan más o menos a cualquiera que viene, que ya era muy grave antes del RIGI. Lo que agrava ahora la situación es tener tres gobiernos más o menos de derecha extrema o furiosa, que quizás se pongan de acuerdo, ahora sí, ¿no? Que ahora sí quizás se pongan de acuerdo, lamentablemente. Bueno, creo que ahí dejaste varias puntas, Ernesto, me parece que está bueno. Bueno, yendo a los ejes que planteaba primero antes del contexto internacional, claramente, bueno, hay un punto bisagra en lo que es la pandemia y sobre todo cómo afectó el sector energético. Vimos en ese contexto, cuando se paralizó el mundo, el petróleo llegó a valores negativos, algo insólito en el mundo, donde no había dónde colocar esa mercancía que estaba, o ese commodity que estaba puesto en barcos en el mar, ¿no? O sea, veíamos esos puntos rojos que hoy lo vemos en el estrecho de Hormuz, pero por otra cuestión, pero en ese momento era sobre todo por la paralización del flujo de personas o fuerza de trabajo, como algunos denominan. Y a eso se le suma lo que es el conflicto de Rusia-Ucrania 2 años después, o sea, en el 2022, saliendo de la pandemia, se profundiza este conflicto, aislando, digamos, o rompiendo esa alianza que había entre la Unión Europea y Rusia particularmente, donde se
esa iniciativa tomada por Estados Unidos o la OTAN, donde bombardear los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, aísla, digamos, a Rusia de la Unión Europea, que era el 40% del gas que se proveía a ese continente, y particularmente debilitando la industria alemana, ¿no? Si uno lo ve ahora con el desarrollo de ese conflicto, podemos decir que el objetivo también era debilitar esa industria europea y particularmente el corazón industrial de Europa es Alemania, y hoy vemos, por ejemplo, la Volkswagen ya anunció que al 2030 va a despedir 50.000 trabajadores, con lo cual ahí vemos ese desarme industrial, sobre todo por los costos energéticos que hoy tiene el continente europeo y particularmente cómo gana Estados Unidos a raíz de ese conflicto, ¿no? Porque se convierte en el principal proveedor de gas a Europa y también como un proveedor de manufacturas, pues hacia dónde quieren ir. Y a eso ahora se le suma un año también complejo en términos de conflictos energéticos, donde arranca este año ya profundamente con, primero cierra, creo, esto es importante, cierra el año pasado con la doctrina Monroe, que es el documento de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde tiene un capítulo de la energía y ahí plantea Donald Trump volver a controlar el hemisferio occidental en términos energéticos, controlando el petróleo, el gas y el sector nuclear. Son los tres ejes que plantea, y sobre todo en la disputa con China, que China controla el desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías vinculadas a la transición energética o a tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, si hablamos de energía eólica, solar, vehículos eléctricos y batería. Y particularmente, luego ya entrando a este año, tuvimos, que lo mencionó Angie, el conflicto en Venezuela, o sea, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que más allá, digamos, tiene una gravedad, primero por lo que significa el secuestro de un presidente soberano, te puede gustar o no el régimen político, pero la gravedad que eso provoca en la inestabilidad de la región, ¿no? Y a su vez, sobre todo si vemos y develamos qué hay detrás de esos intereses, como plantea un poco Crítica de la Energía Política, tenemos ahí la principal reserva de hidrocarburos del mundo, ¿no? Entonces, claramente había un interés profundo por parte de Estados Unidos, y sobre todo si lo atamos a la doctrina emitida en noviembre del año pasado. Y luego, bueno, sí, el conflicto claramente, bueno, no solo Venezuela, sino que eso se utiliza también para asfixiar a Cuba y provocar, obvio, una crisis humanitaria sin precedentes en la isla, producto del bloqueo energético que se está viviendo en ese país, y seguidamente lo que es el conflicto hoy ya en Irán, provocado por Israel y Estados Unidos, donde el sector energético se transformó como un arma para la guerra, donde vemos cómo se está trastocando toda la economía a nivel global, producto de ese bloqueo que por el estrecho de Hormuz se circula lo que es el 20% del petróleo a nivel mundial y el 20% del gas natural licuado que se comercializa en el mundo, y particularmente eso se encaja también con la disputa con China, ¿no? Porque parte de ese, o sea, el 80% del petróleo que sale de Medio Oriente iba al mercado asiático, particularmente Irán provee el 13% del petróleo a China, y después también, bueno, hay países que recién lo mencionaba Ernesto, Japón queda debilitado en este contexto, Filipinas, bueno, hemos visto cómo han tomado emergencia energética, producto, medidas de emergencia energética, producto de este conflicto, que hay que ver cómo sale, ¿no? La pregunta es cómo se sale de esto. Ya llevamos más de 2 meses y medio de conflicto y un Donald Trump que no da cabida, digamos, a desescalar el conflicto, sino al contrario, o cuando Estados Unidos quiere desescalarlo, vemos a Israel volviendo a bombardear el sur del Líbano o partes del estrecho de Hormuz y demás, donde ahí claramente también lo podemos pensar a esa zona global o zona del planeta como un corazón energético, ¿no? O sea, tenemos Arabia Saudita, tenemos Irán, tenemos Qatar, las grandes y las principales reservas de hidrocarburos están en ese territorio, en esos territorios, con lo cual la disputa claramente es por quien controla el sector energético, y sobre todo en esta transformación global que estamos viendo, ¿no? O sea, donde vemos la emergencia o de una nueva fase del capital, como denomina Lucas Aguilera, o
cuestiones que estamos viendo de cómo emergen nuevas tecnologías donde requieren estos minerales críticos, estas nuevas formas de energía. O sea, lo del litio claramente hay que ver qué triángulo del poder se plantea. Es interesante ese análisis de Ernesto, donde plantea, bueno, Katz en Chile, Paz en Bolivia y en Argentina Milei, que capaz que ellos hagan la OPEP del litio, ¿no? Pero con una mirada totalmente distinta a la que nosotros tendríamos pensando, y sobre todo desde el cuidado ambiental, como también plantea el libro de Rubén. Y en ese contexto también, y ya con esto te paso la palabra, el tema de el RIGI claramente profundiza un modelo de saqueo que venía de la década del 90 y claramente tuvo tal vez una pausa en los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que no se profundizó en las reformas estructurales, y claramente ahí hay que pensar las reformas de la Constitución, Código Minero y demás, marco regulatorio energético, que lo discutimos, pero muchas veces tenemos que pensar cómo construir ese poder político para transformarlo, porque claramente ahí está el germen, digamos, de este modelo colonial extractivista que se profundiza con el RIGI, con todas las reformas que vinieron después del RIGI, ¿no? Ley de base, DNU 70, reforma de ley de glaciares y todo lo que está sucediendo y lo que puede suceder en los próximos 15 meses de gobierno, ¿no? Este es un tema muy complicado. Y lo digo, sí, no nos metimos, estamos metidos. Lo voy a sintetizar así. Si no queremos seguir contaminando, tenemos que parar el mundo, un poco el ejemplo de la pandemia. Porque prácticamente no hay nada que nosotros consumamos, alimentos, medicamentos, transporte, lo que quieran, que no dependa del petróleo. Nuestra sociedad, llámenla como quieran, es una sociedad termoindustrial. Primero. Segundo problema. Las reservas, independientemente de lo que generan en materia ambiental, de todo lo que son los combustibles fósiles, se van a agotar. Es más, se están agotando. Es más, cada vez sale más caro sacarlos, porque cada vez tenemos que meternos con el fracking, con las arenas que no me acuerdo el nombre en Canadá. O sea, cada vez nos cuesta más sacarlo. Eso significa que la presión sobre la economía de precios es cada vez más potente. Si además piensan que estamos en una economía globalizada, donde el costo del transporte es cada vez más importante en el valor final, porque el teléfono que consumimos en Argentina, por ahí el chip se hizo en China, la caja se hizo en Estados Unidos. O sea, hoy en día los productos viajan de una manera increíble, ¿sí? Entonces, la importancia de esto no es solo una importancia que afecta a un producto, no es solo una importancia que afecta a un sector, nos afecta al conjunto de la sociedad. Primer punto. Segundo punto, que tiene que ver con la idea de Estado ecosocial. Toda nuestra sociedad, no solo en el consumo, sino en las políticas públicas, en la forma de organizarla, está pensada sobre la idea de que la economía va a crecer. Va a crecer, los salarios van a aumentar, el empleo va a aumentar, las ganancias van a aumentar y los recursos fiscales van a aumentar. Todo va a aumentar y todos vamos a ganar un poco. Por eso estamos en este entramado que yo llamo de la ignorancia total de un grupo y del otro que vos señalabas. Este no es un problema que nos viene ahora con la derecha. Nos viene de antes, porque estaban todos enfrascados y siguen en la discusión de qué es lo que hay que hacer para que el consumo crezca cada vez más, qué es lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Y estamos en un problema porque, mal o bien, y por eso yo señalé que es un problema distributivo, el consumo no puede seguir creciendo. No hay posibilidad de que siga creciendo el consumo a nivel mundial sin que explote el planeta. Este es el punto. Estamos en una cosa, ¿cómo resolvemos esto? Y ahora voy a la idea esta. Nosotros estamos acostumbrados a lo que trabajamos o pensamos en términos de sociedad, país, política pública, a pensar a nivel local. La tasa de desempleo, los riesgos, ¿cuáles son los riesgos
tradicionales de las sociedades nuestras. El desempleo, la carga de familia, la pasividad, una vez que uno termina de trabajar. Son todos riesgos sociales que son manejados localmente. Bueno, ahora estamos frente a un riesgo social global. El mayor problema que tenemos es que la cuestión ambiental es una cuestión que requiere una gobernanza, término que no me gusta, pero que se utiliza, global. Requiere de acuerdos globales, porque afecta al conjunto de todo el planeta. Un poco la pandemia nos dio la idea que aparentemente un bichito en un laboratorio perdido en la China, que ya no me acuerdo el nombre, planeta. En el modo en que ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y por eso la cuestión sistémica, por eso recalcar la interacción. Entonces estamos en un problema, no estamos preparados para esto. No estamos ni económica, ni política, ni institucionalmente. Y peor que todo, la dirigencia lo sigue ignorando. ¿Por qué? Y porque no le conviene. Pero no solo que no le conviene a las empresas codiciosas que se llevan el lead, tampoco le conviene a la clase política. ¿Quién va a hacer política en este país diciendo, muchachos, hay que bajar el consumo? O sea, toda la estructura de nuestra sociedad está pensada para el cortísimo plazo. Nadie, ahora es todo tan claro, fíjense qué punto, pero está todo tan mal organizado que por no pensar, ahora estamos en esta situación en Argentina. Los jubilados volvieron a trabajar y los jóvenes no encuentran trabajo. Porque está pensado una institución que ya no se sostiene más, la institución de la seguridad social. Porque ya no alimenta más recursos, porque ya no se aporta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque la sociedad está funcionando de otro modo. Entonces, estas son las cosas que... ¿Hay alguna posibilidad de reorganizar la sociedad sobre otros principios? Y esto es urgente. Los especialistas han detectado 7 de lo que llaman fronteras planetarias. Está discutido en mi libro de la forma más didáctica que he podido. ¿Qué son las fronteras planetarias? Son puntos de inflexión que definen la estabilidad del sistema Tierra. La estabilidad de la cual el tema que nosotros siempre hablamos del calentamiento, ese es uno de los problemas. Está la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad. Hay una cantidad de cosas, hay 9 detectadas. 7 ya fueron sobrepasadas, según los expertos. 7 ya fueron sobrepasadas. El problema es que ninguno de los modelos que están trabajando pueden predecir lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nunca pasó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos generando un ambiente totalmente incierto. Con ejemplos claros, por ejemplo, que tiene que ver con la pandemia que me hiciste acordar. El permafrost, que es la tierra congelada fundamentalmente en la Siberia, ¿ok? Tierra congelada no es hielo, no es agua, es tierra congelada. Ahí abajo está lleno de microbios que nunca salieron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que nunca salieron. Si se descongela van a salir. Y no se tiene muy claro qué es lo que va a pasar. El calentamiento del planeta. Acabo de leer el último informe sobre Europa. Europa hoy es el continente que más rápido se está calentando. Como resultado de que lo que más rápido se está calentando es el Ártico. ¿Ok? Y entonces el problema también es que ni siquiera la Tierra se va a calentar de manera pareja. No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que todos los procesos que se van a desatar son acumulativos. No es que va a partir, o sea, el daño que ya hicimos probablemente es irreversible. Suponete que a partir de hoy hiciéramos todo bien. Ya el daño que hicimos, por ejemplo, muchas especies que se perdieron ya no se recuperan más.
Lo que estamos haciendo con el Amazonas prácticamente también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el problema, algunos me dicen que soy pesimista. No, yo no es un problema de ser optimista o de ser pesimista. Ese es un problema, qué sé yo. Perdón, y a eso, si queremos terminar de felices de esta charla, sumale que los super ricos la están juntando en pala para escaparse a Marte, Por alguna razón. ¿no? Sí, que yo no creo que sea el mejor lugar donde se pueden ir, pero está bien. Pero no, pero el punto es, están intentando ver cómo se aíslan de cierta forma. Hay zonas absolutamente inundadas. Yo hay cosas que leo que a mí me espantan, por ejemplo, lo que se dice sobre Ciudad de México. O sea, mínimamente se estima que los océanos van a aumentar 1 metro. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? Pero más allá de todo esto, digamos, pues igual punto, no es un problema de ser pesimista, son datos duros. Es como si vos te vas al médico y el médico te dice, tenés un tumor, no seas pesimista. No, flaco, lo estoy viendo. Lo tenés ahí, acá está la placa, acá está el ecodoppler. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es un problema de ser pesimista o optimista, es un problema de mirar la placa y el ecodoppler que te hicieron. Lo tenés. Podemos intentar pararlo de este modo, de este modo. Vos tenés entonces que tener este tipo de conducta y hacer esto y eventualmente tomar estos remedios. Ahora, si vos lo que haces es decir, nada, no me importa, es mentira, lo más probable es que se siga desarrollando y que termine como habitualmente. ¿Puede existir un milagro? ¿Qué sé yo? Puede ser que haya un milagro. Pero los datos duros te están diciendo que estamos en esta situación. Por eso, lo que marco en el libro es que nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que este problema se va a resolver a nivel local y mucho menos que se va a resolver con la libertad de mercado. Dejando que cada uno haga lo que quiere con su plata, que consuma lo que quiere, que invierta. Acá hace falta una aplicación que además es a nivel global. Luego del escenario de conflicto, o sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No solamente que estamos en una economía que cada vez acelera más el colapso, sino que estamos con una dirigencia local y mundial que en lugar de ponerse de acuerdo se está bombardeando, tirando, buscando destruir. La verdad que cuando vos mirás la plata, estamos en el horno. Pero, ¿por qué? Y con esto termino esta parte. Porque en general, y es lógico, por eso señalé lo inicial, de que estamos todos acostumbrados a mirar el corto plazo, cuánto sale la papa, cuánto me aumentó, eso está bien, todo bien. Pero esta cuestión trasciende. Y lamentablemente, solo vamos a tener conciencia a medida que las catástrofes se hagan cada vez mayores. Ustedes no se dan cuenta como el periodismo saca la noticia porque reventó Bahía Blanca y la tienen que sacar. ¿Cuánto duró? Se inundó el pueblo tal en el sur de Santa Fe. Nueva Orleans, otra, que ya están casi convencidos que no va a existir más, por si no la visitaron, apúrense. O sea, pero dura 2 días, está todo, nadie quiere aumentar, porque lo único que puede cambiar esto es una conciencia social y obviamente transferida a la dirigencia de que tenemos que tomar este tema como el más prioritario de todos. Pero es lógico que la gente que está involucrada en su vida cotidiana y que no sabe cómo hacer para pagar la escuela del chico, por decir algo, claro, dice, ¿qué me voy a poner a pensar en eso? Bueno, es parte de la estrategia, digamos. Es parte de la estrategia. Que nadie piense en estas cosas, que digan esto es para futuro, esto no es ahora. No, no es así. No les quiero arruinar con cifras. Si les tiro las cifras del último informe europeo, asusta lo que está pasando. Suecia tuvo por primera vez en su historia 21 días de verano con 30 grados o más. Históricamente, días de 30 grados entre 0 y 2 días durante cientos de años. El año pasado tuvo 21 días con 30 grados y más. O sea, los datos son elocuentes, están en todos lados y lamentablemente el problema no es de una empresa, que obviamente hay algunas que tienen más responsabilidad que otras.
El problema es del tipo de sociedad que construimos sobre la base de energía que destruye el ambiente de la vida. Ese es el punto. Y si no revertimos esta cuestión, y acá hay un problema ya técnico, ¿es posible? Yo cuando escucho los informes, Buenos Aires puede reconvertirse a otro tipo de energía, todo lo que leo me dice que no. Está toda armada en base al gas natural. Ok, la dejo picando, pero digo, la técnica necesita antes de decisiones políticas y sociales mucho más potentes para poder avanzar. Y el ejemplo que él dio sobre lo que ha hecho China, o sea, China logró, por ejemplo, eso lo estudié bastante bien, que todo lo que es energía solar en el lapso de 2 décadas se haya abaratado al punto que hoy en China casi no es rentable hacer paneles solares. Ha bajado tanto el precio. ¿Y saben cómo lo hicieron? ¿Con el libre mercado? ¿Viva la libertad? No. Lo hizo el Estado subvencionando a las empresas, haciéndolas competir y metiéndole plata porque se propuso cambiar la matriz energética. De hecho, la OCDE, la Organización, digamos, de los Países Ricos, denunció a China porque las subvenciones de China estaban invadiendo sobre el libre comercio. Lo denunció. Es el nivel de subsidio más alto de la historia lo que hizo China, y no estoy haciendo una apología de China, estoy contando un dato, te está marcando algo. Esto o se hace desde el poder político, imponiendo cosas y marcando un rumbo, porque si no, no hay forma que se pueda resolver de otro modo. Bueno, muchas gracias. Sabemos que la situación